amigos de Forum, viajeros todos, aquí estamos dispuestos a manteneros informados en temas de actualidad a través siempre de las personas que se acercan para contarnos, regalarnos sus experiencias, sus creaciones. El Museo de la Encartada en Balmaseda acoge una muestra de artistas vanguardistas, trabajos de nuevas generaciones con una presencia muy fuerte de las nuevas tecnologías como elemento de trabajo, de creación. La colección Abartium llega desde Barcelona, pero cuenta con la presencia de artistas vascos como el que hoy nos acompaña, Koldo Etxebarria. Eskerrik asko, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Forum. Bueno, pues tener siempre una exposición que es unión de dos culturas siempre es una alegría. ¿Cómo ha llegado, cómo se planteó la colección de Abartium que llegara desde, como decíamos, desde Cataluña a Euskadi? Sí. La colección Abartium es una colección con unas características muy peculiares porque normalmente se trabaja pues, a nivel de galerías y a nivel de salas de exposiciones y esta iniciativa de la colección Abartium, cuya directora es Eva Cunil, proyectó una colección por la que bueno, tendería puentes con el mundo de la arquitectura y el mundo del diseño y entonces crear más vínculos, ¿no? Porque normalmente, pues eso, las galerías suelen ser compartimentos estancos, los centros de arquitectura y de decoración suelen ser otros. Entonces suele haber poco feedback entre los dos, ¿no? La tendencia, Koldo, es esta, ¿no? Porque todo lo que se está fraguando un poco en el mundo de las galerías, museos, lo que son las distintas disciplinas, es la tendencia es a unirlas, ¿no? A mezclarlas un poco, a hacer un poco mestizaje, sí, ¿no? Sí, a fusionar, sí. Pero en este caso son obras de arte contemporáneas y entonces es mostrarles a los decoradores y a los arquitectos, decir, mira, pues aquí hay una colección de arte contemporáneo en el que hay distintos artistas de todo el estado que ofrecen arte contemporáneo para los proyectos que desarrollen los arquitectos o los decoradores. Bueno, además ahora estamos viendo tanto el espacio como las obras de esta magnífica muestra y además es que el lugar es curioso porque es muy especial porque es el museo tradicional de la boina de la Encartada de Balmaseda y así rompe un poco la tendencia a coger solamente muestras tradicionales, ¿no? De romper un poco este esquema también, ¿no? Es muy interesante esa propuesta que vino a raíz de la propuesta que hizo la Eva Cunil con la Diputación de Vizcaya y les pareció muy interesante esa fusión, ¿no? Que en un espacio en el que es un museo, vamos a decir, de una antigua empresa tradicional, que hubiera ese mestizaje con una exposición de arte contemporáneo y que cuenta con una sala muy interesante, es muy grande, muy amplia, en el que los trabajos se pueden exponer de una forma minimal, limpia y bueno, muy interesante, ¿no? Para que se pueda ver con toda su dignidad, ¿no? Los cuadros, ¿no? Claro, y por parte del museo también muestra un poco también de esa capacidad, esa tendencia también de romper esquemas tradicionales y apostar por cosas nuevas, ¿verdad? Sí, también por la otra parte también un esfuerzo en presentar, en evolucionar, ¿no? Sí, en presentar, en enriquecer, ¿no? Porque ahí enriqueces, ¿no? Como enriqueces todo un espacio en el que hay máquinas, ofrecen este tipo de museos, pues enriqueces con otras alternativas que chocan con eso, ¿no? Eso es muy típico de esta cultura contemporánea, ¿no? Ya, que se hace desde la arquitectura, que se hacen en proyectos de mestizaje y de fusión, ¿no? Bueno, son en total 19 artistas los que estáis, formáis esta muestra de diferentes disciplinas también, de diferentes lugares. ¿Cómo ha sido también este mestizaje? Sí, esta colección cuenta con artistas de todo el estado y en esta exposición cuenta con 3 vascos, ¿no? Está Diego Moyúa, que es de Guipúzcoa, presenta una obra que plantea la problemática de la mujer como reivindicación. Por otra parte está Blanca Bajo, que viene de Vitoria, plantea con las texturas y con todo el lenguaje matérico inspirado en Japón.
Y luego estoy yo que planteo pues, una obra pues, de aspecto metafísico y de aspecto de meditación. ¿Qué otros artistas componen un poco, arropan a los artistas vascos, vamos a decir así, Sí, dentro hay artistas catalanes y hay artistas de madrileños y de todo el Estado que, bueno, cada uno... Escultura, pintura, quizá otros soportes también. Sí, se ofrecen distintas alternativas de expresión, ¿no? Un poco el planteamiento del concepto que basó la comisaria Eva Cunil fue en el que la exposición fuera transversal, es decir, de que se hubieran distintas propuestas muy dispares unas de otras y ofrecer esa transversalidad, es decir, una convivencia de diferentes, ¿no? de propuestas distintas que conviven y coexisten en un espacio. Fotografía, quizá otros soportes. ¿Hay algún denominador común, Koldo, entre todos los artistas que igual alguna idea, alguna... La idea que partió la comisaria fue la de la transversalidad, es decir, como convivencia contemporánea, ¿no? Estamos ya habituados, ya en la época de las transvanguardias ya pasó, en las que una vanguardia daba paso a otra, sino que ahora coexisten culturalmente en Europa y en el mundo las distintas alternativas, ¿no? Planteamientos estéticos y artísticos, ¿no? Entonces ella, de alguna manera, quiso materializar eso, ¿no? Esa vivencia cultural de Occidente, de que persisten distintas actitudes estéticas conviviendo en un espacio, ¿no? Como conviviendo en una cultura, ¿no? Qué interesante. Globalizada, ¿no? Sí, globalizada, un sentido universal también que cada vez tiene más este componente, el mundo del arte, ¿no? Concretamente la obra que presentas, La belleza más allá de las formas, que habla de la naturaleza de la belleza, ¿no? Exacto, la obra que planteo en esta exposición se titula La belleza más allá de las formas y indica un poco los conceptos o la filosofía que trabajo yo de base a la hora de realizar la obra, ¿no? La base de esta obra está en la que la experiencia estética, la experiencia de la belleza metafísica, no está en los objetos, no está en las formas, sino que esta experiencia es una experiencia personal, la belleza no reside en las formas, está dentro del ser humano. Entonces, lo único que hace la obra de arte o los objetos es despertar esa belleza que es el ser humano por dentro. Entonces, hace la función de espejo, ¿no? ¿Y tú crees, Koldo, que has tenido en cuenta quizá dentro, al plantear esta obra, que la estamos viendo ahora, por cierto, en imágenes, que la belleza forma parte de la cultura que a cada generación, a cada época nos toca vivir, o es algo atemporal, es algo que tiene el individuo universal dentro de sí? Sí, la belleza, las formas de la belleza son temporales y son culturales. Pero la belleza como experiencia, la belleza como sustancia, la experiencia de la belleza es atemporal y reside en el ser humano y entonces es la que da pie a crear todas las formas. De hecho, por eso yo desde el siglo XXI puedo gozar de una obra de Vermeer, que es del siglo XVII. Ni yo ni mis contemporáneos van a trabajar en esa dirección, pero sí tengo la posibilidad de vivenciar esa belleza cuando contemplo una obra de Vermeer, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que tienes claro de que la experiencia estética es una experiencia, no están los objetos. Está en el interior. Está en el interior. Esta obra planteo de esa forma, ¿no? Hay un ser humano que está en actitud contemplativa, con un cuadro de Rothko, y hay una armonía y un silencio en esto. ¿Qué indica eso, no? Indica que la contemplación es la herramienta por excelencia para vivenciar esa experiencia, ¿no? Es decir, en Bellas Artes pues hay bibliotecas de cientos de libros de teorías del arte y de teorías de la belleza y de la estética, pero ninguna de ellas nos puede hacer vivenciar esa experiencia. Hay una herramienta que es única en el ser humano que puede hacernos vivir vivencialmente esa belleza, y esa herramienta es la contemplación. ¿Qué significa la contemplación? La contemplación significa esa mirada directa que tiene el ser humano por la cual, cuando contempla la obra de arte,
se va reconociendo más esa belleza que en un principio estaba proyectándolo en el cuadro, se está reconociendo en ella misma. Y entonces te estás viviendo cada vez más esa belleza que tú en un principio creías que era del cuadro, te estás dando cuenta que te pertenece, que es lo más íntimo y lo más auténtico de ti. Entonces, por eso planteo, siempre hay una figura contemplando, ¿no? Muy interesante. Ahora estás viviendo un momento muy dulce, muy creativo, muy interesante, muy maduro también en tu trayectoria artística y además, bueno, acabas de recibir un premio con otra obra. ¿Cómo estás viviendo todo esto? Sí, los premios realmente son interesantes desde varias perspectivas, ¿no? Por un lado, bueno, pues que es desde un punto de vista económico, pero sobre todo desde un punto de vista de currículum y de que te abren proyectos, ¿no? De hecho... sí, como estímulo, ¿verdad? Sí, además también. se te abren proyectos porque los agentes culturales, las galerías y todo el mundo se fija más en ti cuando tienes currículum con premios, ¿no? De hecho, la participación en esta colección ha venido a raíz de este último premio que me llamó este verano Eva Cunil personalmente para ver si me interesaba formar parte de esta colección, que se había enterado del premio y que le gustaba mucho la obra y de ahí vino el... Bueno, pues un poco la línea que continúa en la vida, una cosa trae a otra Sí, y otra trae a otra, sí, ¿no? sí, en ese sentido los premios son importantes. ¿Te presentaste con qué obra? Cuéntanos un Sí, poco. ahí presenté una obra que se titulaba La belleza está en el observador. Entonces, ahonda va un poco, va un poco dentro de la serie del mundo preparatoria de esta segunda, ¿no? de esta segunda, ¿no? Que bueno, que son al Estamos final, viéndola ahora que son distintas formas para indicar lo mismo, ¿no? Aquí ya hablo más en concreto de que esa belleza metafísica de la que aludimos está en el observador y por eso pongo siempre el icono ese que está contemplando por la ventana delante de otro cuadro de Rothko en concreto, porque también hace hincapié como pintor, como artista que vio que detrás de los colores está lo real, que lo único que hacen los colores es despertarte esa realidad que tiene el ser humano dentro. Entonces, por eso lo menciono a él. Y de alguna manera quiero que ese cuadro, como el anterior, sean cuadros evocativos, ¿no? Como cuando ves una imagen de un Buda en actitud de contemplación, pues puede ser muy bonita, o más bonita o menos bonita, pero la función es esa. La función es que cuando ves un cuadro de Buda te haga revivir esa experiencia de quietud, de belleza, de gozo, de interioridad contigo mismo, con esa belleza, con ese gozo, con esa armonía, con esa poética, con ese amor, que todas esas son componentes de la belleza interior, ¿no? Entonces, los cuadros míos trato de que sean lo mismo, ¿no? Trato de que sean cuadros evocativos, es decir, que despierten, que a la gente, por un lado, le diga qué es lo que tiene que hacer, es decir, ponerse en actitud contemplativa cuando está delante de, es una especie de la de obra. enseñanza, quizá. Eso es, como un indicador, ¿no? Como cuando apuntas con el dedo a la luna que dices, oye, no te fijes en el dedo porque lo importante es la luna, ¿no? En este caso quiero que sea indicador de que no, lo bonito no es el cuadro, lo interesante no es el cuadro, sino el que está detrás contemplando y gozando, viviendo experimentalmente ese gozo estético, ¿no? Y eso... Y eso, claro, y eso no lo pueden suplir todos los cientos de libros que tiene la Biblioteca de Bellas Artes, ¿no? O sea, es decir, las lecturas te pueden hacer más o menos inteligente, saber teorías de la belleza, saber conceptos de la belleza, pero no te acaban de vivir experimentalmente esa belleza. Entonces, en este caso también, ahí está contemplando el ser humano. Entonces, trato de decirte, oye, si quieres experimentar, mira, este espacio de quietud, de silencio, ahí que hay una figura contemplando, tú haz lo mismo, tú estate en esa posición y verás cómo esa belleza que tanto nos gusta en cuadros y que tanto admiramos, que no admires, porque esa belleza es tuya y está en ti. Entonces... O sea que de alguna forma sacaríamos de conclusión que la belleza más que un concepto es un estadio de la persona. Exacto, es un estado, es una experiencia interior. Ese es el meollo de la cuestión. Ese es importantísimo porque de ahí te liberas de las formas, te liberas totalmente de las formas y te regodeas con las formas, de la misma manera que la naturaleza se regodea en las formas.
una vez que eres consciente de que es una dimensión interior de la que vivimos experimentalmente, vivencialmente, las formas cuando surgen ya surgen de una manera ya gozosa, ya no sufres porque joder, pues, como se ve la gente, cómo está sufriendo a la hora de compañeros artistas y gente que está queriendo ir detrás de la belleza y buscando a ver qué formas hago para atrapar esa belleza en las formas. Y cuando descubres que esa belleza no tiene formas, que está en ti, que es una experiencia interior, que es de gozo, que es de disfrute, que tiene más que ver con la poética y con la armonía. Y con la libertad. Y con la libertad, porque ahí te da una plena libertad de las formas. Entonces ya es cuando dices, joder, qué bien, qué bien. Oye, Koldo, y en los últimos años, desde que ya entraste en este campo del arte, ¿cómo ves tu evolución estos últimos años en el contenido y en el continente, vamos a decir? Eso es, en esa dirección, la línea más que una evolución para mí ha sido una revolución. Ajá. Cuando realmente, y además... ¿En qué punto? Pasó pues además tengo apuntado como en el 2000, yendo paseando y bueno, con mis reflexiones respecto al arte y mis investigaciones, de repente me di cuenta y dije, ay, pero si esto que estoy buscando unas formas, si es una experiencia, esto que me atrapa y que corro detrás de él, está en mí y están los seres humanos. Entonces, para mí, ahí fue un punto de inflexión en el que a partir de ahí, un antes y un después. A partir de ahí me he liberado de las formas. Por otro lado, también he visto que exteriormente pues, es cuando he tenido los reconocimientos, a partir de ahí es cuando me han venido los premios, han venido los proyectos. Y realmente ahí ha sido el punto de inflexión en toda mi trayectoria artística. De todas formas, hablamos de aspectos muy metafísicos, pero también de estadios muy reales del ser humano. Estadios muy reales, lo digo porque la utopía también forma parte de esos escenarios que plasmas en cada obra. Y casar, vamos a decir entre comillas, casar lo utópico con lo real, casar esos dos mundos tiene que ser complicado, ¿no? Sí, es muy interesante esa pregunta porque realmente en la sociedad y más esta sociedad del consumo estamos muy hipnotizados por la cosa, estamos muy cosificados. Entonces, realmente desde esa óptica sí parece utópico lo que estoy planteando, no lo que estoy planteando, lo que ya planteó Platón en su día, que estamos hipnotizados con las formas, con lo que la mirada nos dice, con los objetos. Y realmente desde esa perspectiva lo que plantea Platón o lo que planteo es utópico, pero no es utópico porque es real. Es decir, la capacidad de amor que tiene el ser humano es real, la capacidad de gozar que tiene el ser humano es real. Bueno, me refiero a los escenarios en los que se desarrolla, digamos, la trama de tus cuadros, ¿eh? Sí, me refiero a esos escenarios un poco entre utópicos y reales y a la vez muy reales, ¿no? Sí, eso es. Lo que trato de hacer es que siempre, como hace el maestro que pinta al Buda en actitud de meditación, yo siempre pinto al ser humano en actitud contemplativa. Entonces, me gusta mucho el que esté, de alguna manera, en espacios lúdicos, en espacios de juego, en espacios que a veces me llevan a esos espacios que me recreo con la historia del arte, ¿no? Por ejemplo, en estas últimas me recreo con La ventana de Vermeer, me recreo con esos silencios de Quirico. Hay otras que me recreo en esos espacios del surrealismo, de Delvaux, de Dalí, en ese aspecto formal, para hacerlo más lúdico, para que ese ser humano que está en actitud contemplativa esté de alguna manera más envolvente y creando un espacio que es el convencional, porque son arquitecturas y normalmente el ser humano vivimos en arquitecturas, pero al mismo tiempo
nos está sacando de ahí, nos está sacando de ahí y llevando a una Es dimensión un poco más... inquietante, sí, también Eso son es. escenarios inquietantes. Y la técnica es 3D, bueno, una técnica, bueno, vamos a decir nueva, que parece igual para el que no entiende o que puede ser la muestra de que no hay investigación detrás del 3D, pero claro, hay un trabajo laborioso para plantear esa tercera dimensión, ¿no? Explícanoslo. Sí, yo cuando me planteé el tema del trabajar en el 3D fue una consecuencia, es decir, yo siempre lo importante es que esté detrás lo que quieres transmitir o la idea, ¿no? Entonces, como me interesaban el ser humano en espacios, espacios que en unas formas lo recreo de una manera, otras de otra, pero siempre son espacios silenciosos y quietos en el que la luz y la armonía de la luz y el color en ese espacio silencioso habita el ser humano, pues dije, si conociendo la herramienta de la infografía 3D, como conozco para mis trabajos en televisión, ya desde los 80, que tuve la suerte ya de trabajar en la Universidad de Baleares, hice un curso de 3D, y en otros cursos que he hecho por ahí. Llevo muchos años trabajando en esa herramienta. Sí, entonces, perfeccionándolo, sí, introduciendo elementos nuevos, ¿no? Eso es. Me he dado cuenta de que indudablemente el píxel es el pigmento de este tiempo. Es decir, en otro tiempo estaba Van Eyck, que, bueno, pues que descubrió el óleo, y hemos tenido ya pues, más de un milenio de óleo, de dominio del óleo, ¿no? Eso como técnica, como procedimiento pictórico, ¿no? Y ahora en el siglo XXI, ya los arranques fue en el siglo XX, y en el siglo XXI es el siglo de las tecnologías. Y entonces, ¿por qué? Porque se impone. ¿Por qué se impone? Porque la capacidad expresiva es tan fuerte, los horizontes que se abren son tan interesantes y tan enriquecedores que no te queda y tan infinitos, otra. ¿no? Son infinitos. Sí, son infinitos. Los software, los programadores y los software, cuando pues, los creativos y planteamos problemas y tal, los programadores siguen investigando, entonces se abren puertas que realmente la infografía 3D con la que disponemos ahora, por ejemplo, ¿no? En el 2012, a la que teníamos en los 80, los 90, no tiene nada que ver. En esencia sí, pero ha ido enriqueciéndose de una forma. Entonces se impone por evidencia, sí, ¿no? Sí. Por bueno, evidencia. De hecho, la crítica te calificó como uno de los artistas que mejor utiliza las técnicas de 3D, pero claro, a medida que pasan los meses, pasan los años, las nuevas generaciones de artistas ya es indudable que ya tienen que estar metidos en toda la utilización de estas técnicas, exacto, ¿no? exacto. Ya las nuevas Un poco has sido pionero de todo esto, Sí, ¿no? ya las nuevas generaciones ya están ya metidas en este tema y de alguna manera, pues eso, ¿no? Cuando planteaba en su día el 3D, sabía que iba, de hecho en los inicios, por el tema de la tecnología, me acuerdo, me viene ahora que hubo jurados determinados en los que veían que no era un procedimiento artístico, porque yo fui de los primeros que utilizó el 3D como procedimiento artístico, fuera del cine o fuera de la televisión, en el mundo de lo que es, en el mundo de las ideas, en el mundo del arte, ¿no? Y entonces ya, pues eso me pasó, pues recuerdo yo uno de los primeros premios que luego me contaron que había, en concreto, un catedrático de Bellas Artes que se opuso cuando se dio cuenta, se acercó y se dio cuenta que no era un pigmento tradicional y quiso echar por tierra el trabajo, y los otros del jurado le dijeron que no y ese cuadro salió premiado. Pero actualmente ya las nuevas generaciones ya trabajan, ya mucha gente joven ya que salen de Bellas Artes, ya hay tecnología y ya están familiarizados. Es decir, que así como gente de nuestra generación o gente que no está familiarizada con estas tecnologías lo percibe como frío. Bueno, pero ya la gente, incluso de generaciones, vamos, de 70 años para adelante, también está haciendo un esfuerzo muy grande en aplicarlas. Ya. Yo creo que... Ya, porque
los de nuestra generación ven la necesidad. Pero esto no es pintura, ¿no? Esto no es pintura. Pero... Y entonces, eso ya se está planteando hace 10 años, pero ya la gente que dice eso ya es residual. Bueno. ¿Por qué? Porque como se ha impuesto, y es una evidencia de la capacidad expresiva que tienen las tecnologías a la hora de expresar qué es lo que quiere el artista, es expresar, entonces se ha impuesto, ¿no? Y luego está el otro lado, que había otro debate, ¿no? Que era, joder, pero es una técnica muy fría, es una técnica, perdona, no es que la técnica sea fría, sino como tú no estás familiarizado, te parece frío, te parece ajeno. Sí, que hay que trabajarla como cualquier otro soporte, claro. Porque tú me vas a decir que es más frío que el pigmento de una técnica tradicional, que es más frío que el pigmento del óleo, que es un mineral sacado de la naturaleza, mientras que el píxel es luz, es más cálido que... Pero claro, es problema de familiaridad, pero ya, vamos, en pocos años ya la gente se ha familiarizado y ya no hay... Ese debate es ya caduco. No hay vuelta atrás. Bueno, nuevas tecnologías, Koldo, pero en las que se percibe el fondo de una gran influencia de las filosofías orientales, ¿no? Esta es también tu base de preparación interna para luego plasmarlo en el cuadro, ¿no? Eso es. Sí, en realidad esa dimensión, como es universal, hay pensadores orientales, están Ramana Maharshi, están Nisargadatta, luego otros europeos, están Jan Klein, están Consuelo Martín, están Krishnamurti, pero luego, aparte de estos, que me interesan mucho, luego ya hay una corriente ya de psicología contemporánea que se estudia en las universidades. Zorroga, por ejemplo, tiene un éxito muy bien, que es la psicología transpersonal, que ya, de alguna manera, se dan cuenta de que el ser humano tiene una dimensión más íntima, más de gozo, más poética, más de armonía. Entonces, en ese sentido me interesa... Bueno, de hecho, participas habitualmente con otros creadores, pero escritores, poetas. De hecho, hace unos meses participaste en un encuentro, El esplendor de la nada, en Alhóndiga, donde distintas formas de soportes de arte, de la creación, como los que acabo de citar, intercambiasteis ideas, ¿no? Exacto. Sí, ahí fue un proyecto que estuvo comisariado por Javier García de Andoín, una de las personas más interesantes que hay dentro de estos planteamientos en Bilbao, y hizo un proyecto para la Alhóndiga en el que nos hizo participar a Rafael Redondo, maestro zen, poeta y psiquiatra, luego Rafael Redondo, poeta valenciano, y yo. Hicimos un proyecto que se titulaba El esplendor de la nada, y precisamente ahondamos, y fue una recreación que ahondamos en esta dirección, es decir, el esplendor no tiene formas, no tiene materia, no es objeto, entonces, pero es esplendor. Y cuando hablamos de la verdadera identidad, que es a lo que os referís, esa verdadera identidad la tenemos todos los seres, Koldo. Exacto. Esa identidad la tenemos todos los seres humanos, más allá de la condición social, más allá de la raza, más allá de ser artistas o no, es decir, es universal. El problema es por qué no vivimos esa metafísica interior, por qué no vivimos esa belleza que tiene más relación con el amor, con el gozo, con la poética y con la armonía. ¿Por qué no vivimos? Porque estamos hipnotizados con las cosas, entonces, como estamos hipnotizados con las formas, saltamos de una forma a otra, y entonces... Pero es real y de hecho pues hay mucha gente trabajando en esta dirección y que vamos. ¿Qué preparas ahora? Estamos ya en la recta final del Fórum. ¿Con qué proyectos, en qué proyectos te mueves ahora? Sí, ahora estoy haciendo una colección nueva para exponer en la Galería Lumbreras de Bilbao. Que para mí me parece una de las galerías más interesantes de Bilbao y de Euskadi. Y luego, por otra parte, otra exposición en Barcelona
de la mano de Eva Cunil, de la colección Abartium, y tengo estos dos proyectos en un futuro próximo y bueno, y ahora estoy centrado en ese disfrute, en ese gozo de la obra, ¿no? Seguro que son proyectos llenos de belleza, de identidad y también austeridad como parte de esa vida o de ese concepto ahora que tenemos también que poner como parte de nuestro pensamiento, ¿verdad, Koldo? Sí, pero parte también de otra corriente, esa austeridad que trabajo yo en la obra, viene ya también del minimal, ¿no? Que decirte, el menos es más, ¿no? Yo siempre trato de descartar anécdota de la escena para que quede el espacio lo más vacío posible y el ser humano lo más silencioso posible. Estaremos muy pendientes de todos estos proyectos, sin duda, y te esperamos aquí siempre. Muchas gracias. Eskerrik asko y hasta pronto. Bueno, ya sabéis todos, ángulos utópicos necesarios para buscar dentro un mundo mejor. Eskerrik asko, agur.